baca ya aku lahne naki rikta chatem irmala kuma ike pinchau bogotá Pakistila. Buenos días a todos, bienvenidos. Sabemos que realmente este curso que dio la comunidad lingüística aquí es para aprender, leer y escribir y también para aprender el idioma. Yo sé. Se prepara Dani Osvaldo Ispatán, Lucy Dulce, Estefanía Alvarado de Paz, Edison Balbino Gallego. Lleva lenguas mayas, más tarde que le enseño brisna tú, como chica la guachapil que la amda la incoata amachi, pero igual más que más colachi. Entonces, en Teoshipche, en Petina para Kijonel, Kijonela, Bandios Shive, Shipochre, Teoshipche, Shakwachilus, Teoshipche, Manish, Shipochre, Bandios Shive, Uzi conmigo también, Bandios. En una ceremonia lleven tú tus hermanos para sacarnos la mala energía por la Ik ohumpan na retirmit atemachi origo na yekonta saucak helas aja maket amchir pikonela kakwas dibu de flora y fauna kakwas chatem repa aula repa tikokat irumana ya tak si material kulit iki bioshi mahela chocolate ampusun ichira koshikla kakir saucak mawe neurologismo yewe chatem repa rumana kakir recuerden gusta cacajanti. Otras instituciones, pero también pienso que es más satisfactorio para los niños allá donde ustedes van a trabajar, para cumplir y dar lo que corresponde al derecho de ellos como población, como demanda, como demandante para nuestro trabajo de educación. Dentro del mismo trabajo en mi caso yo coordino la formación docente, entonces hay otras actividades que hay que hacer y a veces... La es la de Google. La de kata sini muri orang kunci.
la verdad es de que para mí fue es muy valioso ese conocimiento porque yo decía, bueno, quiero contarles un poquito, ¿verdad? Yo soy monolingüe, mi idioma materno pues es el castellano, ¿verdad? Pero a través de los años desde diversificado he tenido el interés de ir aprendiendo el idioma mayachi. Y cuando yo salí de diversificado, pues me fui a trabajar a un área pocomuchí. Entonces yo decía, ay, lo que yo aprendí no me es útil porque no podía ni pedir tortillas, ni pedir permiso para entrar a una casa. Pero de ahí volví a regresar a mi entorno y entonces yo dije, no, es muy importante aprender y continuar este conocimiento. Y a Dios gracias, pues este es mi cuarto diplomado en la academia. Y entonces yo quiero contarles que me es muy útil, me ha sido muy útil y me será muy útil porque la forma en la que este año se dio el diplomado, pues la verdad es de que no pensaba yo estar este día acá, pero de Dios vienen los premios y los conocimientos porque a través de las redes, a través de la vía virtual, yo me enteré del diplomado y yo dije, yo quiero continuar, yo no quiero quedarme ni un año sin estar en este